El proceso de rescate aire-mar para los bombarderos B-29 durante la Segunda Guerra Mundial, Saipan. El B-29 Superfortress fue una maravilla de la ingeniería bélica, un avión capaz de transportar cargas devastadoras a miles de kilómetros. Este bombardero se convirtió en la columna vertebral de la campaña estratégica de bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico, llevando la guerra directamente al corazón del imperio japonés. Pero detrás de la gloria de sus misiones había una realidad sombría. Los riesgos de volar sobre las vastas y traicioneras aguas del Océano Pacífico eran inmensos. Una falla mecánica, un ataque enemigo o un error de navegación podían transformar una misión de rutina en una lucha desesperada por la supervivencia. Para las tripulaciones de los B-29, el Océano Pacífico era tanto un aliado como un adversario. Era el puente que debían cruzar para cumplir sus misiones, pero también un abismo implacable en el que podían quedar atrapados si algo salía mal. Cuando un bombardero caía al agua, la única esperanza de los tripulantes era la rápida y precisa coordinación de las operaciones de rescate aire-mar, muchas de las cuales partían desde bases estratégicas como Saipan. Estas misiones, al igual que los bombardeos, estaban marcadas por el peligro, la incertidumbre y el sacrificio, la crisis en el océano. Cuando un B-29 sufría un accidente, la emergencia llegaba de forma repentina e implacable. Una falla en los motores, una pérdida de combustible o el impacto de fuego antiaéreo forzaban a los pilotos a tomar decisiones desesperadas, intentar un aterrizaje controlado en el océano o dar la orden de evacuar. El aterrizaje sobre el agua, aunque preferido, era una maniobra extremadamente peligrosa. Los pilotos debían nivelar el avión, cortar los motores y planear hacia el océano, rezando para que las olas estuvieran lo suficientemente calmadas como para evitar que el avión se partiera en pedazos al tocar el agua. Aquellos que lograban sobrevivir al impacto aún enfrentaban la incertidumbre de flotar en un avión que podía hundirse rápidamente. Para aquellos que debían evacuar, la experiencia era igual de aterradora. Los tripulantes, desorientados por el caos, se apresuraban a encontrar sus paracaídas y saltaban al vacío sin saber qué les esperaba. Al llegar al agua, debían desplegar rápidamente las balsas salvavidas o confiar únicamente en sus chalecos inflables Mae West para mantenerse a flote. Muchos caían heridos por el impacto o quedaban a la deriva, separados de sus compañeros por las corrientes traicioneras del océano. El equipo que llevaban consigo era su única salvación. Las balsas salvavidas, pequeñas e inestables, ofrecían una frágil protección contra el sol abrasador, la sal y las olas implacables. Los kits de emergencia incluían bengalas, espejos de señalización, raciones de agua y colorantes para marcar su posición en el agua. Sin embargo, incluso con estos recursos, la supervivencia dependía de la resistencia física y mental y de la llegada oportuna del rescate, la respuesta de rescate. En el momento en que un avión caía o se recibía una señal de socorro, el tiempo se convertía en el enemigo más feroz. En Saipan, los equipos de rescate trabajaban sin descanso para rastrear las señales de radio de emergencia emitidas por las balizas de los tripulantes. Estas señales, a menudo débiles y cubiertas de estática, eran el primer indicio de la ubicación de los sobrevivientes. El centro de mando coordinaba frenéticamente los esfuerzos de rescate, se desplegaban aviones de reconocimiento para confirmar la posición de los tripulantes y evaluar la situación, mientras los Dumbo, aviones anfibios como el PBI Catalina, se preparaban para intervenir. Los pilotos de los Dumbo enfrentaban una tarea monumental. Localizar una balsa o un grupo de hombres en medio del inmenso océano Pacífico era como buscar una aguja en un pajar. Las olas podían ocultar a los sobrevivientes durante horas, y las condiciones del mar hacían que aterrizar en el agua fuera una maniobra peligrosa. A pesar de esto, los pilotos se arriesgaban, sabiendo que cada minuto contaba para salvar vidas. El papel de la Marina. Cuando los rescates aéreos no eran posibles, los barcos de la Marina se convertían en la última esperanza. Destructores y embarcaciones más pequeñas patrullaban las rutas de los bombarderos, listos para responder a cualquier señal de emergencia. Estos barcos se adentraban en aguas peligrosas, a menudo bajo la amenaza de ataques enemigos, para llegar a los sobrevivientes lo más rápido posible. Al llegar a la escena, los marineros se enfrentaban a imágenes desgarradoras: tripulantes heridos, quemados o debilitados por la exposición al agua salada y el sol eran encontrados aferrados a sus balsas o flotando sin fuerzas en el océano. Algunos, lamentablemente, no lograban sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatados. El acto de levantar a los sobrevivientes a bordo era una carrera contra el tiempo, mientras el océano y el enemigo seguían siendo una amenaza constante. El costo humano.
Para los tripulantes que esperaban el rescate, cada minuto en el agua era una prueba de resistencia física y mental. Las quemaduras del sol, el frío de la noche y las heridas abiertas agravaban su sufrimiento. Las heridas infectadas por el agua salada, la deshidratación y el constante acecho de tiburones añadían una capa de terror a su lucha por sobrevivir. Para los equipos de rescate, la misión era igual de desgarradora. Saber que no todos podían ser salvados era una carga emocional inmensa. Sin embargo, seguían adelante, impulsados por la convicción de que cada vida recuperada valía cualquier sacrificio. Un legado de ingenio y sacrificio. Las operaciones de rescate aire-mar desde Saipán no solo salvaron miles de vidas, sino que también demostraron la capacidad de la humanidad para perseverar frente a lo imposible. Cada misión era una combinación de tecnología avanzada, valentía inquebrantable y sacrificio humano. El B-29 Super Fortress era una máquina de destrucción, pero las operaciones de rescate eran un recordatorio de la compasión y el ingenio humano. Desde las balizas de emergencia y los aviones Dumbo hasta los barcos de la marina y el personal en tierra, cada parte del sistema de rescate trabajaba en sincronía para traer a casa a los tripulantes. Aunque estas misiones estuvieron marcadas por el peligro y la incertidumbre, simbolizan lo mejor del esfuerzo humano en tiempos de guerra, la voluntad de arriesgarlo todo por salvar una vida. Las operaciones de rescate aire-mar son un testimonio de la resistencia, el ingenio y la humanidad en medio del conflicto, un legado que continúa inspirando generaciones.